con la, con la sesión de la masterclass de lo que son las emociones estancadas. Entonces vamos a compartir pantalla para comenzar donde nos quedamos. Ok, gracias. Todavía no se ve la pantalla, dice que está en pausa. No sé por qué está en pausa, voy a volver a intentar. Ok, ahora sí. Listo. Bueno, brevemente vamos a pasar por las láminas anteriores, simplemente para poner en contexto un poco, pero ya íbamos por acá, cómo identificar esas emociones estancadas, ¿verdad? Entonces vamos acá un poco a de qué estamos hablando. Estamos hablando de la masterclass que corresponde a este segundo mes de nuestro club de yoga y meditación. Y al de este mes estuvimos trabajando lo que eran las emociones, sentirlas, observarlas. Y nos tocó trabajar sobre las emociones estancadas, ¿verdad? Porque vamos a empezar a identificar las emociones, pero ahora vamos a empezar a identificar esas que están estancadas. ¿Cómo las identificamos y qué quiere decir todo esto, ¿no? Entonces empezamos por describir cuál es el concepto de emociones, que es una respuesta fisiológica del cuerpo a estímulos externos y que sencillamente van cambiando nuestros estados de ánimo. ¿Qué pasa? A medida que estos estímulos externos son cada vez más constantes y se generan cada vez más frecuentes y en la intensidad sentimos que va elevándose, esas emociones pueden llegar a ser trastornos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pueden llamarse de muchas maneras. Entonces ahí era donde empezábamos a nombrarlas como, digamos, la psicología las denomina. Sin embargo, he conseguido en esta semana a un hombre súper, a un psiquiatra estupendo, que me encantó su ponencia, porque él decía, todas estas, eh, como todas estas etiquetas que inventó la psicología, no fue más que un invento para poder categorizar una sola cosa, el estrés. Y eso me pareció fascinante, porque efectivamente es lo que yo les estoy enseñando acá, que son niveles de el cuerpo de ya no tolerar cierto estímulo, ¿no? Entonces nos toleramos el grado 1 y sin darnos cuenta toleramos el grado 2 y sin darnos cuenta vamos subiendo el calor interno, por llamarlo de alguna forma, ese estrés interno, hasta que el cuerpo pues va deteriorándose de distintas maneras. Entonces algunas de esas emociones las podemos mirar cuando la persona te dice, tengo insomnio, estoy triste y no sé por qué, de nada me pongo brava, tengo miedo y no sé por qué, tengo tensiones musculares y no sé por qué, dolores físicos permanentes, nerviosismo, cansancio, estancamiento emocional, no, nada me motiva, me siento desinteresada de cualquier cosa, no tengo energía, me paro y parece que no hubiese dormido, dificultad para encontrar el propósito, ¿no? Entonces, eh, por ahí venía un poco esto de prestarle atención a lo que nos dice el cuerpo. ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Y qué nos dice el cuerpo? Ponerle nombre a las emociones negativas, por ejemplo, eh, algo que siento yo, ¿verdad? Que es negativo para mí, pero la palabra negativa es una connotación muy gris, ¿no? Que le ponemos a las cosas y ya nada más ponerlo allí ya nos hace generar estrés. Pero hay que catalogarlas de alguna manera solamente para poder clasificar y poder poner en estudio esa emoción, ¿no? Entonces, es como si dijéramos las blancas y las negras. Entonces, las emociones blancas son aquellas que no nos generan tanta tensión, que más bien nos generan alegría, sentimientos que elevan nuestros estados de vibración, nos generan confort, tranquilidad, y aquellas que están en el lado negro, ¿verdad? De la columna serían aquellas emociones que más bien nos bajonean, nos hacen sentir con poca energía y que a largo plazo lo que nos hacen es quitarnos salud física o salud emocional. Entonces, reconocer el entorno también y cómo influye en las emociones. Identifica el lugar en el que vives, el lugar en el que trabajas,
El ambiente en el que estás es importantísimo. Muchas veces el propio ambiente al que estamos expuestos no es nada más sino nuestra propia casa y ya se hace insufrible para muchas personas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar ese ambiente con ojos de águila, ¿no? Y desde afuera. Ok, este ambiente es tenso para mí, yo tengo que aprender a salir del ambiente cuando no esté lo suficientemente capaz de tolerar, porque me va a generar estrés. Y eso puede llamarse dolor de cabeza, eso puede llamarse insomnio, eso puede llamarse dolor de estómago, y lo que tú quieras. O sencillamente te sientes bajoneado, más bien sin energía, porque es como que sientes que todo puede pasar allí y eso tu cuerpo le dice es, ten cuidado porque algo te puede pasar. Eso es lo que el sistema nervioso le dice a tu cuerpo. Mantente atento porque algo puede pasar. Aunque no pase nada, esa alarma encendida te agota porque es imagínate que fuera un pito dentro de tu cuerpo de una alarma, ¿verdad? Una sirena. ¡Pi! O sea, esa alarma constantemente aturde el sistema, lo aturde, porque lo que estamos haciendo todo el día es decirle que algo está en desorden y que alguien tiene que ir a reparar eso. ¿Qué pasa? El que lo tiene que ir a reparar eres tú, pero tú mismo ni sabes que eso está sonando o te haces el loco y le metes una pastilla a ese estrés, a ese dolor, a ese pensamiento, a esa sensación. O sencillamente ni siquiera te parece que es anormal, digamos, ¿no? Te parece ya tan típico, tan normal de ti sentirte sin energía que sencillamente puedes mirar eso como algo que está ahí, que ha sido siempre así. Y no, no es normal. Hay que buscarle la vuelta a todo esto para volver al orden. Entonces, hacer esa introspección, hacer esa conversación con nosotros mismos para detectar experiencias que son pasadas, ¿verdad? Del pasado y que están afectando tu presente, también es importante. Fíjate, no necesariamente te vas a dar cuenta en un entorno qué tiene que ver eso con tu pasado. Pero si tú te pones la lupa allí, tú dices, ya va, este sistema se repite siempre, pero te tienes que poner en la visión del observador y no del observado. El ejercicio de la meditación tiene dos miradas. Una soy yo, imagínate tú aquí sentado, tú como yo, ¿verdad? Tú ahí sentado, ese es el observado. El observador está afuera, ¿verdad? Es como, imagínate que aquí hubiese una copia de mí. Ese que está fuera de mí me observa a mí. Observa lo que yo pienso, observa lo que yo siento, observa mis formas de movimiento. Ese observador no me juzga. Y eso es lo que aprendemos en la meditación. Entonces, cuando estamos aprendiendo a hacer esta autoobservación, lo que hacemos es eso. Ese observador externo va a mirar mi comportamiento y va a decir, ah, mira, cuando ella está sentada en la sala, con su mamá, con su hermano, con su tía, siente frío en las manos, su corazón se acelera, tiene ganas como de salir corriendo y no sabe por qué, le genera bastante incomodidad estar en esa situación. Fíjate, el observado puede darse cuenta de todo eso, el observador puede darse cuenta de todo eso. Muchas veces nosotros como el observado no somos capaces. Y por eso es que estamos aquí entrenándonos en esa capacidad de autoobservación. ¿Por qué? Porque entonces en ese entorno, como el ejemplo que le estoy dando, yo tengo que aprender a ser capaz de decir, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? ¿Hago un break? ¿Salgo del juego para poder lidiar con esto? Muchas veces es tan tenso, por ejemplo, el trabajo, suponte tú, muchas veces es tan tenso que ni siquiera soy capaz de salir del juego y puedo explotar, puede ser en un enojo o en algún dolor. O ni siquiera soy capaz de darme cuenta que estoy llegando a un límite y enfermar. O de tener una reacción explosiva. O terminar llorando. Que alguien me diga algo así chiquitico y yo, me siento irritable y no sé por qué, ¿no? Tú siempre lo mismo, no es que siempre lo mismo, es que tú no fuiste capaz de darte cuenta
ya el estrés que estabas conteniendo en una circunstancia. Cuando empiezas a aprender a mirarte, vas a darte cuenta que esa situación no es de ahorita, que esa situación se ha repetido muchas veces en tu película hacia atrás y la puedes llegar a identificar. Ojo, y aquí va para los que somos ansiosos. Es lento este proceso, pero es que yo no veo por dónde se repite. Calma, tienes que empezar a mirarlo con calma, sin ganas de que aparezca la respuesta el día uno. A mí me hace mucha gracia porque yo sé que muchos de los que yo enseño somos personas que estamos con un sistema nervioso muy alterado y queremos que la respuesta a todos los problemas sean resueltos el día uno. Y hacer una meditación y ya, que se haya pasado todo este problemón de mi mente. Pero no, les tengo la noticia que no pasa en el día uno. En el día uno puedes comprender cosas, pero después tienes que ejecutar acciones, repetir, 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 hasta que tu cerebro se decodifica, porque tienes 40, 50 años, lo que tenga yo más o menos, ¿verdad? Repitiendo un patrón de conducta inconsciente, que cada vez que estás en una situación tensa, gritas, que cada vez que estás en una situación tensa, lloras, pero no sabes por qué empezaste a crear ese patrón de conducta, pero ahora te das cuenta que tienes esa conducta. Antes ni siquiera te dabas cuenta. A ese patrón de conducta es a lo que yo llamo emociones estancadas. Son repetitivas. Son repetitivas. Conocemos las emociones básicas, la rabia, la tristeza, el miedo, el desagrado, pero de ellas se deriva un montón de emociones. Porque de la tristeza se deriva un montón hasta llegar a, a la melancolía, por ejemplo, que son distintos matices de una sensación, de un recuerdo, de una idea sobre algo. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente profundos para empezar a mirarnos a nosotros mismos. Ojo, mira todo lo interesante de esto, desde la mirada del observador. El observador no tiene juicio, porque el observador no puede arreglar nada. Él solamente va a estar ahí para empezar a observar y como si fuera un anotador. Ah, ella hace esto, piensa esto. En eso es que te vas a convertir. Entonces, el siguiente punto es aceptar y afrontar la emoción. ¿Qué es aceptar? Estoy brava, esto me da ganas de llorar, esto me saca de mis casillas, esto me genera una tristeza muy profunda, no sé por dónde metérmele. Aceptar es eso, sentir y decir esto es verdad. Muchas veces cuando alguien nos pregunta cómo nos sentimos, fingimos y mentimos. ¿Por qué? Porque por alguna parte nos empezamos a acostumbrar a que todo está bien porque ¿para qué le voy a contar mis problemas a los demás? Eso es válido. El problema es que cuando empezaste a decirle a los demás que todo está bien, para que no se preocupen o no se metan en tu vida, tú también empezaste a creerte el cuento que le decías a los demás. No, todo está bien, todo está bien. Y resulta que no estás bien, pero tienes que empezar a fingir que todo está bien. ¿Sí ves el problemón en el que nos metimos por estar fingiendo con los demás? Nos creímos nosotros mismos el cuento. Y ahora no sé por qué estoy triste, no sé por qué estoy bravo. Bueno, en realidad no sé qué siento. Entonces, esas emociones estancadas allí están esperando es que tú te puedas sincerar, mirarla y decir, pues sí, desde que yo terminé esa relación, estoy brava con esta persona. Y no solamente con esa persona, estoy brava con el hombre en la vida. O sea, no lo quiero ver más nunca en su vida. Y no solamente no lo quiero ver, es que estoy brava con todos los hombres. ¿Entiendes? Cuando empiezas a mirar esa emoción, tiene capas para abajo montones. Y eso va a ser buenísimo, porque entonces tú vas a descubrir que, mira, por este ejemplo que les acabo de dar, la última capa es que mi papá nunca me prestó atención. Entonces, el patrón de conducta es que todos los hombres que yo quiero me dejan. Mi rabia es con mi papá. Ah, costó llegar ahí. A veces no tiene que dar el pasaje tan largo. Lo más probable es que tengamos algo que resolver con nuestra papá y nuestra mamá. ¿Por qué? Porque son nuestras figuras femeninas y masculinas. Por nada más. A Dios no se le antojó que tu mamá y tu papá tuvieran conflicto contigo y tú con ellos.
sino que necesitábamos un reflejo de quién es Dios en femenino y quién es Dios en masculino. Tu mamá y tu papá hicieron lo mejor que pudieron, tratando de encarnar a ese personaje perfecto. Algunas cosas no salieron tan perfectas, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, nosotros vamos ahí y ahí está una gran parte de nuestras emociones estancadas, de nuestra infancia, de una mamá que tuvo tales características y yo ante eso, para sobrevivir a regaños, a juicios, a cosas que me pasaban con ella, yo reaccionaba de ciertas maneras. Luego, mi papá tuvo ciertas conductas, o no estaba, o sí estaba, o lo que fuera, y yo reaccionaba de cierta manera. A medida que fui reaccionando para sobrevivir a esas circunstancias, buenas y algunas no tan buenas, mi cerebro empezó a almacenar información que me va a hacer sobrevivir a largo plazo. Esas emociones que tú viviste debieron haber durado segundos, pero probablemente para poder sobrevivir a muchas situaciones en tu vida, tuviste que decir, esta emoción me sirve. Cada vez que yo lloro, me salvo. Cada vez que yo tiro un golpe, me salvo. Cada vez que yo grito, me salvo. ¿Sí ves? Cada vez que yo hago X cosa y el cerebro y tu sistema físico empezó a entender, porque somos como comandos, gente. Somos comandos que le vamos diciendo a nuestro sistema físico, ¿verdad? Tú eres un bebé y naces perfecto, pero a medida que vas entendiendo que allá afuera tú necesitas a ese entorno, tú estás ahí, bebé, naciste lindo y hermoso, llorando de paso, ¿no? Llorando, lo más probable. La mayoría de nosotros nace llorando. ¿Por qué? Porque hay un cambio de temperatura muy horrible. Yo estaba muy calientico en la barriga de mi mamá y de repente, y ahí no había ni luz, todo estaba oscurito, y de repente salgo a una luz que me encandila. Primera situación que tengo que enfrentar que no me agrada. Y ya yo empiezo desde allí a mirar que hay cosas que no son de mi agrado y otras que son de mi agrado. Y empiezo a codificar mi cerebro. Después empieza a pasar que tengo hambre y por alguna razón mi cerebro sabe que algo que tengo que pedir, empiezo a llorar y me doy cuenta que llorar funciona para pedir comida. Entonces entra el código de voy a llorar cada vez que tenga hambre. Y así fuimos aprendiendo. Fíjense que es instintivo. Fuimos aprendiendo factores del cuerpo para poder sobrevivir. Y después que hablas, ya tienes un rato conviviendo con tus seres queridos que están tratando de hacerte la mejor persona, de que no te mueras. Sin embargo, ellos están codificándote todo el tiempo. Y tú estás absorbiendo, 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 absorbiendo. Pero tú no sabes que te están codificando. Y tú no sabes qué factores influyeron antes de que tú tuvieras conciencia. Pero sí sabes ahora, a partir de cierta edad, a veces hay personas que se les borra la memoria desde los días para abajo, cuando han vivido situaciones muy densas, las personas borran memoria de 10 años en adelante, algunos hasta de 15 años. Entonces, pues no pasa nada, si eso lo borraste no pasa nada, desde donde te acuerdes hasta acá, puedes revisar. Oye, ¿qué comportamientos hay aquí repetitivos que me hacen infeliz? ¿Qué tipo de emociones repito para sobrevivir? ¿Sí? Entonces, aceptarla y afrontarla. Afrontarla no es, voy a dejar de ser así. No, afrontarla es decir, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Es ponerme frente a esa emoción que de repente no es agradable, pero con la que estoy viviendo y tengo que ponerme a hablar con ella y vamos a resolver. Bueno, ven, siéntate aquí, emoción estancada, a ver, ¿por qué te pasa eso? Vamos a mirarla y vamos a trabajarla. Reconocerlas y expresarlas. Fíjate que muchas veces, esta para mí es importantísima, porque a veces decidimos expresarlas. Hay gente que dice, bueno, es que yo soy así y yo no me quedo con nada y yo le digo a la gente lo que yo pienso. Eso no se trata de expresarla. Expresarla es, la digeriste, ¿verdad? Y ahora la expreso. Ahora que entiendo realmente qué es y qué quiero decir, la expreso. Porque antes de eso, lo que te va a salir
va a ser feo. ¿Por qué? Porque tienes acumulado 20 años de otra cosa, pero hoy es una bola así de grande. Y vas a sacar mal la cuenta. Vas a explotar hoy con la situación de hoy y no es la cuenta. Y te vas a arrepentir. Tú tienes que irte en silencio a hacer tus propios ejercicios de expresión y por eso es que muchas de las cosas que hacemos en las prácticas de yoga tienen que ver con esto. Exprésate en silencio. Y si necesitas gritar, llorar, sacar ira, sacar dolor, hazlo a solas. Ve a la naturaleza, haz respiraciones de fuego, respiraciones que te permitan soltar, drenar. Tenemos muchísimos ejercicios que ya hemos hecho por acá, donde tú decidas cómo suelto esto. Escribir es uno de los ejercicios también súper poderosos. Ten un diario, un cuaderno que te permita expresarte, que te permita sacar esa emoción. Muchas veces la escritura lo que hace es que conecta nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la conexión de mi mano a mi cerebro. Y fíjate lo que sucede cuando escribes. Como tu mente ve e interpreta lo que tú estás escribiendo, tú empiezas a entender lo que tú mismo te estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo escribo, ¿verdad? Una cosa, yo pensaba cuando era chiquito que todo era horrible y me castigaba. Empieza a escribir todo eso. Imagínate, tú te lees y tu cerebro capta la información como cuando estamos leyendo un libro de otra persona. Empieza a reinterpretar. Y tú dices, bueno, a lo mejor sueltas una lágrima, a lo mejor te da por llorar, a lo mejor te da por rabiar, lo que sea que te pase, lo que esté para ti por salir. Lo importante es que cuando tú haces ese ejercicio de drenaje, el cerebro reinterpreta, es capaz de reinterpretar a medida que va sanando. Tú puedes contarte la misma historia 100 veces sin cambiar ni una letra, mantenerte firme ahí. Pero si eso te hace infeliz, es momento de que te des cuenta que la que tiene que reinterpretar lo que está escribiendo eres tú. ¿Cómo va a suceder eso? A medida que escribes, a medida que tú, como el ejemplo que siempre doy, cuando tú ves una película varias veces, ¿qué empieza a pasar? Ya te la sabes, ¿verdad? Y aunque es muy bonita o muy emocionante o muy dramática, ya sabes lo que viene. Entonces, va perdiendo emoción. Ya, puede que llores, pero ya no tanto. Puede que te dé rabia, pero ya no tanto. Lo mismo va a pasar cuando te empieces a contar tu historia tantas veces, la misma, que tú misma digas, oye, pero yo creo que esto no fue así. Mi mamá hizo lo que pudo. Cónchale, gracias, mamá. Y empieza a salir otra versión de ti, porque has sacado toda tu basura emocional. Eso es lo primero que nos vamos a contar, la basura emocional, mi primera interpretación. Esa es la que va a salir. Cuando yo voy al psicólogo y le echo el cuento de mi vida, el primer cuento de mi vida que yo le he hecho es una interpretación superficial, la que a mí me interesa. No, pero es que las cosas fueron así, no, lo más probable es que las cosas no fueron como tú las estás contando, sino que es la forma en que como tú te la cuentas, te permite sostener cierta emoción. Porque si yo cuento, por ejemplo, mi papá era drogadicto, ¿verdad? Y le echo el cuento siempre a las personas de la misma forma. Ese cuento yo me lo he hecho a mí misma. Y cada vez que yo hablo sobre esa interpretación, de la misma forma, yo me voy creyendo el cuento, me voy creyendo el cuento, y sufro con el mismo cuento. Cuando yo decido dejar de contarme el mismo cuento, es cuando yo empiezo a liberar esa historia. Oye, que yo no quiero hablar de que mi papá era drogadicto. O sea, mi papá pues, fue un niño abandonado. Mi papá fue un hombre que le tocó ser papá y era muy joven. ¿Sabes? Empezamos a soltar la mugre y dejar de culpar a la historia y a los personajes de la historia para empezar a entender la historia. Eso es lo que vamos a ir descubriendo paso a paso. Concentrarse en las cosas positivas de tu vida el día de hoy. Eso es importante. Cada día tiene un afán, como dicen por ahí, pero cada día también tiene un regalo. Normalmente los regalos siempre estamos esperando que sean lindos, pero a veces nos dan regalos
que nosotros no sabemos ni para qué sirve, ¿no? Te regalan un objeto y tú te quedas, ¿y esto para qué servirá? Qué lindo, gracias, ¿verdad? Dice uno, porque es un regalo. El otro tuvo la mejor intención. Entonces, la vida también todos los días, en cada aprendizaje, hay un regalo. Y eso es parte de la posibilidad de sanar estas emociones estancadas. Porque es agradecer eso que hoy no me gustó tanto. Te aseguro que fue un aprendizaje y que estuvo muy bueno para ti. Ahora fíjense, ¿qué pasa con nuestros pensamientos? Cuando nosotros estamos en este trabajo de sanación interior o de sanación de nuestras emociones, lo que sucede es lo siguiente. Tiene que haber una relación coherente entre lo que hago, lo que pienso y lo que siento. ¿Para qué? Para que eso genere un futuro y un presente como yo lo estoy queriendo que suceda, ¿sí? ¿Yo qué quiero en mi futuro? ¿Yo qué quiero en mi presente? Les pregunto, ¿qué quiero yo en el futuro y qué quiero en el presente? Por ejemplo, si alguien me quiere comentar, estaría súper. ¿Qué quiero yo hoy en mi futuro y en mi presente? Jessica, ¿te animas a comentar? Que ya que estás por aquí, ¿qué quieres tú en tu presente y en tu futuro? Abre tu micrófono. Como que se quedó congelada. Ok. Bien. Sigo por acá entonces. ¿Qué quiero yo en mi futuro y en mi presente? ¿Por qué les hago esta pregunta y por qué quería que participara acá la amiga? Porque, bueno, casi nunca participa, no entra, no llega a clase, creo que por trabajo. Pero les voy a dar mi ejemplo. ¿Qué quiero yo en mi futuro y qué quiero yo en mi presente? Quiero calma, quiero tranquilidad, quiero salud, quiero una economía abundante, ¿verdad? Eso lo queremos todos, ¿verdad? Un futuro y un presente con esto. Pero les pregunto, ¿qué estoy haciendo yo hoy? ¿Qué estoy pensando yo hoy? ¿Y qué estoy sintiendo yo hoy con respecto a eso que quiero que pase en mi futuro? Yo hoy estoy haciendo algo para estar saludable, para estar contenta, para tener más dinero. Sí, ok. Y pienso constantemente en que estoy contenta, en que soy saludable y que tengo dinero a veces. Y siento que estoy contenta, que soy abundante y que soy saludable a veces. Entonces, ¿cómo va a ser mi futuro y mi presente? ¿Tal cual como yo lo quiero o va a ser medio, medio? ¿Verdad? Va a ser medio, medio. No voy a estar en el presente que yo quiero. Porque estoy haciendo algo, pero los otros dos componentes para que mi futuro y mi presente sean exactamente lo que yo estoy esperando, yo tengo que crearlo con un pensamiento y un sentimiento. Y ahí es donde la mayoría se cae. Porque piensa, pero yo cómo voy a lograr eso con esta Venezuela, con ese dólar, con esta edad, sin trabajo. Y siento, en vez de sentir alegría, entusiasmo, siento miedo, agonía. ¿Será que llego al fin del mes? ¿Será que me alcanza? ¿Será que yo puedo? Así que tu futuro y tu presente no se va a parecer a lo que tú quieres, que es armonía. Tu futuro y su presente se va a parecer más al del lado izquierdo, un caos. Entonces mira lo que es el futuro y lo que es el presente. Hoy, este instante es tu presente. Y lo creaste ayer. Y tu futuro es dentro de los próximos segundos. Y lo acabas de crear ahorita, en este pasado.
Entonces, tenemos la herramienta perfecta para crear ese pasado y ese presente. Así que por estos tres pasos que tenemos que llevar nuestra mente, nuestro sentimiento y nuestras acciones, somos capaces de eliminar, de transformar esos pensamientos y esas emociones que están atascadas. Si yo hoy, imaginémonos con el ejemplo de la emoción atascada, si yo hoy estoy haciendo algo para trabajar en X emoción estancada de la que ya yo me di cuenta, pero pienso, pero ¿cómo voy a poder yo eliminar eso? Si yo tengo tantos años haciéndolo igual y siento, no, esto es muy difícil para mí. ¿Hacia qué futuro y hacia qué presente vas con esa emoción? ¿A sanarla o a perpetuarla? Vas a perpetuarla porque no estás generando el ciclo completo para crear un futuro distinto. Ah, ok. Entonces yo empiezo acá. Estoy haciendo algo, meditando, estoy haciendo mi ejercicio y pienso en que yo sí tengo esa capacidad porque ya entendí que mi cerebro es decodificable. Entonces soy capaz de pensar que cada pensamiento invasivo, que cada emoción estancada, es posible eliminarla. Así que con mi pensamiento yo refuerzo. Yo voy a poder, claro que sí, ya yo estoy pudiendo. Yo antes no había hablado de esto en mi vida, claro que estoy avanzando. Y además siento confianza. Siento que todos los días he avanzado un poco más. Claro que sí, yo el año pasado jamás hubiese pensado que iba a sentir certeza de que yo era capaz de sentir tranquilidad. Me puedo acostar con la cabeza en la almohada tranquila. Eres coherente, así que vas a ver en tu futuro más calma, más emoción estancada, desestancada, hasta que la vas a ir diluyendo poco a poco. Va a dejar de ser tan pesada y te vas a dar cuenta cómo tu vida empieza a girar en torno a algo que tú estás queriendo construir. Las emociones, podemos hablar de las emociones primarias, como les decía hace rato, la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa, la tristeza. Esta es una superficie por la que ustedes se pueden pasear al principio. ¿Cuáles son las emociones que yo siento? Puede ser la primera pregunta que te puedes hacer y anota ahí en tu cuaderno. ¿Cuáles de estas emociones son las que yo más siento con frecuencia? Pues mira, yo la que más siento con frecuencia es el miedo. ¿Cuándo me da miedo? Y por ahí empiezas a hacer tu propia indagación. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué cosas? Cuando yo aprendí que el miedo me salvaba en la vida o cualquiera de las otras. Hazte esas preguntas. ¿Cuándo aprendiste que esa emoción, cada vez que la usabas, te salvaba de algo? Porque eso es lo que hace la emoción. Repetidamente se convierte en una conducta y esa conducta después nos salva. Ya sea la alegría, el asco, la ira, el miedo, mi vida. Y eso lo ha permitido sobrevivir. Creo que hubo una intermitencia ahí del internet. Sí, ya vi. Ok. Luego están las emociones secundarias. Las emociones secundarias pueden ser muchas, pero fíjense que se deriva algo que es típico, muy común, la culpa, los celos, la vergüenza, el orgullo, el placer, ¿sí? Cuando hablamos de estas emociones secundarias, es importante revisar también qué creencias están detrás de estas emociones. Revisa. Los celos, ¿por qué están ahí? ¿De qué me salvo? ¿Cuándo aprendí que los celos, cuándo aprendí que desconfiar me salvaba? Y ahí puedes darte cuenta de algo
que es una herida que traes en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón, y vamos y sanamos allí esa emoción estancada. Que la culpa, ¿por qué uso la culpa para vivir? ¿De qué me ayuda? La culpa te puede estar ayudando a no hacerte responsable, sino que cuando te culpas, tú mismo te la pidas. Responsable es, bueno, sí, yo fui. ¿Qué más? Sigo. ¿Me entiendes? La diferencia entre sentirte culpable y sentirte responsable es que el responsable dice, bueno, sí, lo asumo y dale, ¿qué es lo que hay que hacer para reparar eso? El que se siente culpable lo entierran sobre él mismo. O sea, merezco morir en silencio además. Fíjate la diferencia. Hacerte sentir responsable y culpable. Y muchos de referencias religiosas veníamos de trabajo con la culpa. Entonces revisa ahí. Por ejemplo, algo que yo he visto mucho en las sociedades latinas, el tema de la mujer cuando tiene familia y tiene esposo, tiene hijos. La mujer no sale de su casa sin hacer lo que tiene que hacer con su familia. Porque si sale a hacer algo que no está estipulado como bueno, como lo correcto, que tiene que estar atendiendo al esposito, a los hijitos, que ya son de 40 años todo el mundo es funcional, pero tú eres la mujer que se crió creyendo que la mujer era de la casa y el hombre era de la calle, tú no sales de tu casa sin sentirte bien, porque tú sientes que está mal hacer una vida. Entonces hay que revisar, porque hay creencias que no son nuestras, pero que nos están haciendo daño porque las hemos heredado de nuestra familia. Pero tenemos que revisar, oye, esta culpa que yo siento, como por qué, como de qué, como en qué momento esto me hizo sentido a mí. La vergüenza, muy parecida a la culpa, que se sucede por razones diferentes. ¿Qué cosa sucedió en tu vida en la que te sentiste totalmente desnudado por otras personas y quedaste como revelado ante los demás y te sentiste que, mira, o sea, habías perdido todo tipo de respeto allá afuera, de, de respeto, de consideración? Eras una persona casi desechable por haber realizado algún tipo de acto que no estaba calificado como algo bueno. Entonces la vergüenza nos trae como acción, yo me escondo todo el tiempo. Yo soy el último en la fila. Yo nunca siento que merezco nada. Cuando a los demás le dan, yo, para mí seguramente no va a haber, ¿sí? Porque no me siento digno de tener algo, porque fui execrado de una familia, fui execrado de un grupo, fui execrado de algo, ¿sí? Entonces, fíjate lo interesante de desmenuzar esto de las emociones y por eso les reitero, este trabajo es profundo con las emociones y no se trabaja de un día para otro, ni es una sola. Esto tiene muchos matices. Tú puedes tener mucha rabia, como les daba el ejemplo ahora, y esa rabia cuando la vas desmenuzando te das cuenta que es un dolor profundo de que te abandonó tu papá, una tristeza del alma. Y eso también está bien que lo puedes ir a mirar para sanar ese dolor y poder entender qué cosas movieron a ese ser a, a realizar los actos que para ti te hicieron sentir dolor y que tú puedas trascender eso. Porque nadie hace nada, gente, a pesar de que a veces nos parezca horrible, y yo sé que hay gente que no quisiera escuchar eso, y es que nadie hace nada tan aposta como nosotros creemos, tan intencionadamente, tan malvadamente. Muchas veces son nuestras propias heridas inconscientes, estas emociones inconscientes, las que nos llevan a herir a otros. Y puede ser una persona que te quería muchísimo y por eso te duele más, porque era alguien que tú querías.
Si alguien que no te importa, no te va a doler tanto. Pero de las personas que vamos a recibir, eso que más nos va a, a llevar trabajo interno, son las personas más cercanas. Esa es la tarea, esa es la forma en la que aprendemos. Entonces, fíjense, hay 3 puntos en los que podemos trabajar y les invito, si tienen lápiz y papel, a que realicemos este primer ejercicio. Vamos a hacer como primer ejercicio una autoevaluación. Y escribimos allí cuáles siento yo que son mis emociones más frecuentes y las que más uso. Imagínate que tu emoción es como que fuera tu ropa diaria. ¿Cuál es esa emoción que tú a nada la sacas? A cualquier cosita que sucede allá afuera, ella surge. A que cualquier cosa que surge en tu trabajo, ella está. ¿Cuál es esa principal emoción que más surge en tu vida? Anota. Y después anota la segunda. Y si hay una tercera, anotas la tercera. Les doy un minutito para eso. ¿Listo? Ok. Vamos al segundo ejercicio. Vamos a hacer, eso les voy a dejar de tarea, ¿no? Creen un diario emocional. Es decir, usted mañana, en la noche, pero hoy vamos a hacer el ejercicio hoy, pero el que vamos a hacer hoy, usted lo va a volver a hacer mañana. Y así, revise a diario cómo son sus emociones. Entonces, hoy te doy unos 3 minutitos para que puedas escribir cómo han sido tus emociones el día de hoy. Y para que te sea más fácil, empieza de ahorita hacia atrás, ¿sí? No vayas desde la mañana hasta acá porque a veces ya se te olvidó la mañana. Pero entonces empieza de ahorita hasta la mañana si te da chance, ¿vale? ¿Qué emociones has sentido? ¿Cuáles han sido más fuertes? ¿Y en qué circunstancia? Vete dando cuenta. ¿Qué emociones? Escribe. Hoy, a tal hora, más o menos, me sentí así por esto y esto. Antes de eso fue esto y esto por esto. Antes fue esto y esto por esto. Ok. Bueno, aquí está, a la gente se le ha caído mucho la conexión. Yo insistiré acá en explicarles, dejarles la grabación para que hagan la tarea.
Voy a grabar algunos audios para los que están conectados y que no han podido entrar al Zoom para que escuchen la tarea y puedan seguirme acá por lo menos. Repito entonces, el primer ejercicio va a ser una autoevaluación de cuáles han sido tus emociones constantes, las que tú más frecuentemente utilizas en tu vida, ¿sí? El segundo ejercicio, que es el que estamos haciendo ahorita y que les sugiero que lo realicen por el resto de la semana para que se autoevalúen, es realizar un diario emocional. El ejercicio que estamos haciendo en este momento, y les di unos 5 minutitos, es revisa tu día de atrás para adelante, es decir, desde este momento que estamos aquí hacia atrás, incluyendo que se te cae el internet, cuál es la emoción que estás viviendo, y de ahí hacia atrás. Y el tercer ejercicio es coloca la atención al cuerpo en esa situación emocional. Fíjate, en este instante, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, por lo que te está sucediendo, ¿cómo lo interpreta tu cuerpo? Observa. ¿Recuerdas que te comentaba la semana pasada cómo empecé yo a sentir en mi cuerpo, en mis ovarios específicamente, un dolor cuando tenía mucha rabia? ¿Recuerdas eso? Pues bueno, no sé qué te esté pasando a ti en específico, ojalá no sea algo duro como lo que te cuento de mí. Sin embargo, quiero que le metas mucho, mucho énfasis a esa investigación, porque el cuerpo es lo primero que dañamos cuando tenemos este tipo de emociones repetitivas tan intensas. Es como un rayo láser. Así que bueno, con esto que estás viviendo el día de hoy, desde este momento hacia atrás, observa qué dijo tu cuerpo en esas emociones y también a mí. Bueno, Egla, que sí está aquí conectada, haces el ejercicio y ahorita abrimos micrófono a lo que termine acá. Creo que esa es la última pregunta, la última plancha. Sí, correcto. Hace un tiempo en la naturaleza. Ujú. Pueden pasar por acá si quieren comentar algo en audio también. Eh, ¿Cuál es la emoción que más han vivido en su vida? ¿Cuál es la emoción que se dan cuenta el día de hoy? ¿Y cuáles son las reacciones que tuvo el cuerpo el día de hoy? O en otra experiencia. Pero yo digo el día de hoy para que puedas evaluar hoy. Acuérdate que este registro sería estupendo que lo empieces a hacer todos los días para que comiences a ser más consciente de tus emociones, de tus sensaciones. Ok, Egla, si ya terminaste, puedes comentar eh, cómo te fue con estos ejercicios y cualquier duda o pregunta podemos comentarla ahora. Si no se te cayó el internet, ¿no? Vale, aquí estás, aquí estás. Habla, activa tu audio. No sé por qué no lo activo. Actívalo tú, a ver. Porque yo le doy acá. Ah, ya se activó. Mae, no sé si es conmigo, Sí, que porque no queda nadie. es Se que le cayó todo, un a todo ratito, el mundo. sí. Bueno, sí, yo también un rato que se quedó parado, frisado y ya no te oí más, te quedaste detenida. Ok.
Yo levanté la mano antes de que llegáramos a los ejercicios porque tenía una duda cuando hablaste de las emociones primarias, pero bueno, te voy a responder la actividad de ahorita y ahí No, no, cuéntame, ¿cuál fue tu duda? Claro, explícame. mi duda es cuando es que como está incluida mi emoción en este ejercicio de ahorita, a lo mejor ahí sale de una vez la respuesta a mi duda. Entiendo. El número uno que nos dijiste, hagan su autoevaluación. ¿Cuáles son las emociones más repetitivas? No hablo de las de hoy, sino en general. Enojo, frustración, alegría, satisfacción, gratitud y asco, ¿verdad? Me considero muy asquerosa. Ok. Entonces, en esa parte, cuando tú la mencionaste como emoción primaria, ¿cómo me ha salvado a mí? ¿De qué cosas me ha salvado el asco? Por ejemplo, te explico, soy asquerosa en cuanto a, me desagrada que hablen de cosas sucias en la comida, de popó, de X, de Z. Ok. Eh, cuando cocino pollo, soy extremadamente escrupulosa, tengo que recoger todo, después de que cocine el pollo, echarle cloro a todo. Cuando como huevo, también le pongo cloro a los vasos, platos para que no huelan a huevo en la próxima uso. Eh, Tengo una esponjita para los vasos y tazas y otra para lo que es el resto de platos y una tercera esponjita que uso para las ollas, para la grasa, para algo, en fin. No me agrada que me presten, que alguien tome mi toalla de bañarme, es mía, mía, mía y ni a mi esposo, cada quien lo suyo. No, no me gusta prestar mis sandalias por eso, porque digo, bueno, cada quien tiene sus cosas de uso personal y no me agrada compartirlas, porque digo, o sea, con todo y que te bañaste, a lo mejor tú te secas tus partes íntimas y yo vengo y me seco mi cara con esa área, ¿no? Es un ejemplo. Claro. Ujú. Pero en ese sentido soy asquerosa en esa parte. Voy a tirar la basura y la manilla de donde está el bajante del aseo la agarra todo el mundo, los que pasean con los perritos, los que echan la popó allí, el del aseo, todo el mundo. Entonces vengo y me lavo. Em, no me agrada que se vengan a acostar encima de mi cama si traen la ropa sucia o vienen de hacer deporte o lo que sea. En ese tipo de cosas soy con un olfato extremadamente sensible. Mi olfato es de perro, como dijiste en la otra clase. Mi olfato es de perro. Las cosas que huelen fuerte, a humedad, a tal, no me agradan. Como mucho con los olores. Cuando sofrío los aliños, digo, ay, qué rico, prendo el café y lo disfruto y digo, ya huele. No me lo he tomado, pero ya lo estoy disfrutando desde el aroma. Hay muchas cosas que me producen satisfacción, sentir que me acabo de bañar, que me pongo una pijamita limpia, que me pongo un splash para dormir, que me meto en mis almohadas y mis sábanas recién cambiadas. Muchas cosas que me producen satisfacción, alegría, una comida que me quedó rica. Eh, Siento mucha gratitud porque sé que aunque estoy lejos de mi familia y de mi tierra, tengo a mis hijos y a mi esposo, tengo un techo, tengo mi comida. Mi salud ha estado afectada, pero también agradezco que he tenido la posibilidad de atenderme, los medios de accesar a algunos estudios y de que allí voy en el camino. Eso fue respecto a la primera eh, de la autoevaluación. Y en el diario emocional, respecto al día particular de hoy, dijiste que fuera de atrás para adelante. De atrás para adelante, ahorita sentí pues alegría, sería convivir con una amiga que tenía mucho tiempo que no veía. Platicamos, compartimos, nos tomamos un café, compartimos una tortica entre las dos y disfruté mucho ese momento. Sentí mucha rigidez porque el aire acondicionado me produce mucho dolor muscular en las pantorrillas, pero disfruté el momento con ella. Me vine corriendo para la clase y bueno, quería quedarme más tiempo, pero también quería venir a la clase. Entonces, eso fue de atrás hacia adelante. Después, a la hora de la comida, me sentí muy estresada porque quería apurarme con el almuerzo para estar lista a la hora de ir a ver a esta amiga. Y más en la mañana siento que amanecí con muchísimo dolor muscular nuevamente, más en las pantorrillas, y sentí mucha frustración de sentir que cada mañana estoy en la misma inmovilidad y dolor y saber que no puedo o no debo consumir los AINES porque los tengo prohibidos por el intestino. Y el lunes comencé a caminar
Ayer también caminé, aunque ya era noche cuando caminé, el lunes caminé en la mañana y hoy ya no caminé. Y decía otra vez, procrastiné porque no, entre las cosas que hice, no incluí la caminata. Ahorita mi hijo y mi esposo se fueron al cine y sentí así como que, ¿por qué no me fui con ellos? Pero dices, esta parte también es importante para mí, escuchar lo que puede ayudarme a sanar también es importante, aún convivir con mis hijos que no siempre coincidimos o no siempre a la edad que tienen nos incluyen en su rato de recreación, ¿no? Ya es con los amigos más que con uno. Pero esa fue a grandes rasgos el día de hoy. Y lo que dices en atención al cuerpo, eh, vuelvo a poner ahí, pues, que qué emoción se manifiesta en mi cuerpo. Y ahí me quedé en donde trato de prestar atención a cómo interpreta mi cuerpo esas emociones. Sobre todo, quiero encontrar el origen de ese dolor muscular y de ese dolor articular. Esta semana me propuse no comer harinas y bueno, ya pequé en la torta que nos compartimos con mi amiga. Compartimos una torta de zanahoria para que, bueno, traía nuez, zanahoria, etcétera, pero no deja de ser torta, no deja de tener harina, azúcar, pero es lo único que he consumido en esta semana de harina. No he comido arepa ni pan, he tratado de desayunar más sano para ver si eliminando esa parte también mis dolores disminuyen, como lo hablaste en el otro curso anterior, ¿no? Em, Siento que hay un avance en cuanto a que ahora estoy tratando de ser el observador de qué pasa, por qué vienen esos dolores musculares y articulares, de dónde está ese hilo que los origina y no logro verlo, no logro entenderlo. Creo que tengo mucha resistencia a entenderlo o a verlo. Quizás lo tengo en la nariz y no logro por mí misma verlo, pero estoy contenta porque di un salto de hacer mi día a día como rutina, como un robot, mi cocina, porque pues soy ama de casa, mi almuerzo, mis cosas de la casa, lo que implica la casa, y dejar como que el día me absorbiera sin ser consciente o poner un alto y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en este espacio para mí? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis dolores que si bien antes a lo mejor estaban allí, pero los toleraba, los soportaba o mi edad los aguantaba y ahora ya son mucho más evidentes, como dijiste al principio de hoy, el cuerpo ya no puede más, o sea, dijo hasta aquí, o te paras y haces algo o ya no podremos más. Me falta entender en qué partes esos músculos se están atrofiando y qué parte emocional puedo mejorar para disminuirlos o para eliminarlos. Y la otra duda es esa que te mencioné al principio, cómo las emociones primarias me salvaron, en qué circunstancias. Por ejemplo, el asco. Sí, ahí la película tienes que echarla para atrás, más atrás, porque mira, tendrías que contarme toda tu vida, por eso es algo que es una reflexión muy personal, ¿no? Porque mira, te aseguro que tendrías mucho cuento hasta donde yo llegue y te diga ahí, ¿sabes? Porque ahorita, de manera, digamos, más rápida, lograste ver, digamos, el asco, sobre todo en cosas muy puntuales y lógicas, como es la salubridad más básica, ¿no? O sea, que alguien se seque con tu toalla, eso es bastante lógico, pero te aseguro que tiene más data, ¿sí? O sea, de quién aprendiste ese tipo de conducta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas pasaban si no tenías activado el asco en tu cerebro, ¿no? Podías morir, podías envenenarte, donde vivías era insalubre, o sea, hay mucha información allí que desconozco y que tú sí sabes, porque tú has vivido contigo, que te aseguro que podrías llegar a ser más profundo eso, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el tema del asco, que aunque hasta ahora, viéndolo desde el punto de vista más raso, que es salubridad, y Ujú. bueno, dejarlo todo limpio, se ha convertido en un proceso un poco obsesivo, compulsivo. Y eso, a pesar de que te debe hacer sentir bien a ti, no debe hacer sentir bien a todo el que vive contigo. ¿O me equivoco? Bueno,
Mis hijos, cuando las pocas veces que lavan sus platos o sus vasos, me dicen, ay, mamá, me confundo de tus esponjas. Ok, listo. Pero, por ejemplo, mi hijo menor un día me dijo, mamá, tienes toda la razón porque fui a casa X y me dieron un vasito de agua y olía muchísimo a pescado, el agua y el vaso. Y me costó mucho trabajo tomármelo y no me lo pude tomar, me dijo, porque el vaso olía feo a pescado. Debe ser que lavaron el plato con el vaso, con todo, con la misma esponja. Y me dice, ahora entiendo que sí, sí vale la pena lavarlos por separado, me dijo, para que estos no tengan el olor de la comida. Le digo, bueno, hijo, pues ni modo, en otra casa cada quien tiene su forma, ¿no? Sus maneras. Y respecto a dónde crecí, crecí en un lugar muy limpio, muy higiénico, mi abuela era muy ordenada. Y mi mamá también siempre me dijo, no nos podíamos prestar las cosas, mi hermana y yo, porque decía que cada una cuidaba o no cuidaba lo suyo. Llámese prendas, adornos, ropa, zapatos. Me decía, lo tuyo es tuyo, lo de tu hermana es tu hermana. Si tú rompiste lo tuyo, lo ensuciaste, lo dañaste, es tuyo. Si ella lo dañó, lo usó, lo regaló, eso es de ella. Cada quien sus cosas. Y así evitamos conflictos, que me lo rompió, me lo dañó, me lo gastó. Y así fue, aparte que físicamente no teníamos nada que ver, ella era rellenita y yo flaquita, yo era alta y ella era bajita, mis pies sobrepasaron el número 39 cuando tenía 14 años y de 15 ya calzaba 40, entonces nunca nos pudimos prestar ni los zapatos porque ella era 37. Entonces así crecí respetando sus cosas y yo las mías. Pero hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, mi hermana me decía, ay, maestra limpia, te traje una camisita a ver si me la desmanchas que me cayó vino o me cayó ketchup. O mi hermana, ya de grandes, le decía a mis sobrinas, la experta en limpiarte, desmancharte algo es la tía, dáselo, porque ella te lo desmancha. Y me gusta mucho reparar las cosas que también va en función de eso. Creo yo, no me agradan las cosas rotas, no me agradan las cosas que están descompuestas, o las reparo o las desecho. Pero no recuerdo en mi vida así de atrás que me pudo llevar a ser así asqueroso. Si me paro en algún lugar a comer cuando vamos de viaje en la carretera y veo que está demasiado sucio, no como. O trato de sentarme en un lugar hacia donde no vea la cocina para poderme comer lo que me sirva. En fin, cosas como esa. Sí, como te digo, o sea, esto es más profundo, o sea, esto es un cuento que es muy superficial al que habría que hacer como terapia, ¿sabes? Ok, Porque si de manera tan superficial yo tendría que hacer muchísimas preguntas. Por eso es que en estas clases pues vamos como a un punto muy de autoobservación, ¿no? ok, De nada, eso respondía a algo que tampoco estaba de repente tan, o sea, que algo pasaba, ¿por qué ese orden excesivo? Por ejemplo, ¿no? Está bien el orden, está bien que cada quien cuide lo suyo, pero había algo que podía estar como un poquito desbordado, ¿por qué no de vez en cuando? ¿Sabes? ¿Por qué no ser flexible de vez en cuando? Sí, o sea, ahí donde está digamos, el punto medio del asunto, ¿no? Es que nos volvemos extremos en algo y ese extremo en algo es el que nos ha hecho ruido. ok, A lo mejor tu hijo le pareció chévere que no olían los vasos de tu casa, no huelen mal y los de la casa del amigo sí. Pero ¿hasta qué punto puede ser cómodo estar en tu casa y no cumplir con esas cosas tan exactas como a ti te gustan, como que nadie use X, que esto no esté sucio? O sea, ¿cómo complacer a que todo esté en orden como a ti te guste en un ambiente de familia? ¿Eso es posible o no? Lo más probable es que no, a alguien eso pues le guste a rato, unos días sí, unos días no, otros le parezca un exceso. Entonces, no estoy hablando de que eso sea algo negativo, pero es una cuestión de observar esto que para mí es normal, esto es una emoción para mí normal, puedo estar siendo en alguna de estas situaciones un extremo, pero ¿por qué llegué a este extremo? ok. ¿De qué me ha servido este extremo?
No lo sé, porque a lo mejor vivías en un pueblo donde todo el mundo era una ciudad muy insalubre, ¿viste? No sé, es que por eso te digo, o sea, hay una historia muy profunda en el fondo que yo desconozco y solamente la sabes tú. Y como te digo, tendría yo pasar horas de conversa para yo entender más de ti, ¿no? Entonces, estos puntos de las emociones más primarias es revisar eso. Esto yo lo vivo como normal, por ejemplo. Hablamos ahorita del asco, pero puede ser cualquier otra emoción. Pero yo vivo bravo todo el tiempo. Eso es normal para mí. Y bueno, porque en mi casa todo el mundo era serio y punto. Y tú no lo ves mal, pero porque se comportó un montón de gente después, antes y después de ti de esa misma forma. Entonces uno lo ve como normal. Bueno, es que en mi Por casa ejemplo, todo el mundo era serio. Entonces, la, una novia que tuvo mi hijo mayor, que duraron ellos toda la carrera, como 6 años, ella me decía, en su casa ustedes se besan. O sea, vienen mis hijos, que son dos varones, y saludan a su papá y le dan un beso en la mejilla. Y el menor también me dijo, mi hijo mayor es más serio, que era el que era su novio, es más seco, más así, pero sin embargo yo veo que viene y saluda a su papá con un beso. Y yo nunca había visto extraño eso, o sea, para mí eso era normal. Mis hermanos también saludaban a mi papá de beso a la mejilla y yo también. Y era una forma de decir buenos días, ya llegué, papi, y un beso, un abrazo, igual a mi mamá. Y me dice, en mi casa no nos saludamos con beso y con abrazo. Me dice, o sea, buenos días, la bendición y ya. Y yo decía, bueno, o sea, para mí es normal que mis hijos vengan y le den un beso a mi esposo. Yo lo veía normal. Y cosas como tú dices que cada uno viene repitiendo conductas aprendidas de donde, no, donde crecimos, unas les parecerán bien o no a otras personas y unas serán para bien, porque yo siento que son para bien, para mí el estrechar un abrazo, un beso, un todo, para mí es agradable. Para mí es agradable abrazar a mi hijo, que me abrace, que me haga un cariño. Me agrada, me siento feliz cuando sucede. Creo que me sentiría muy triste que los días y las semanas pasaran sin tener ningún contacto, nada más de hola y adiós, ¿no? Entonces, hay claro. cosas de donde vengo o de donde crecí que siento que sí son para mí favorables y me reconfortan. Eh, el orden, no soy excesiva en el orden, trato hasta donde puedo porque también eh, repito patrones que no fueron tan saludables, hoy lo entiendo, que vengo de un lugar donde la mujer tenía que servir y atender, ¿no? Y hice eso con mis hijos, de atenderles, de servirles, de que se sientan y yo les sirvo. Y ahora me canso porque ya no puedo hacer todo yo solita y ellos están acostumbrados a que les des las cosas y se las hagas porque así los acostumbré. Y ahora que quiero que sean más participativos y que ayuden, lo hacen eventualmente, pero no como una constante diaria. Y es ahí donde friccionamos, es ahí donde yo me canso, donde me molesto, donde les digo ya están grandes, tienen que hacerlo. Lavar su plato, su vaso, su cuchara, recoger la mesa, no es nada más lavar tu plato, es ayudarme a recoger lo que estaba en la mesa, lo que se usó, las servilletas, la sal, todo lo que sacamos para dejar la mesa nuevamente limpia, pasarle un trapito, recoger tu mantel individual donde comiste, si tiene virutas de lo que sea, depositarlas en el lavaplatos, en fin. Y en esa lucha diaria es difícil que ellos lo hagan sin que yo tenga que decírselo. O sea, a veces no sé si seguirlo haciendo o seguirles diciendo. O sea, hacerlo yo y omitir la fricción o, o seguirles pidiendo que lo hagan. Claro. A veces, Con respecto a la siguiente que me comentabas, que es lo del dolor de tu cuerpo, ujú, finalmente tú tienes un diagnóstico, es de fibromialgia o de, ¿cuál es tu diagnóstico con eso que te duele todo el cuerpo todo el tiempo? de artrosis fue lo que Artrosis. diagnosticaron hace como 10 años, 10 o 12 años. Y nunca ha manifestado un dolor que fuera limitante hasta el 2021, posterior a que me dio COVID. Ahí comencé a sentir que realmente esas articulaciones eran
duras de moverse como las rodillas. Fue lo primero que me atacó, mis rodillas. Pero fue posterior al COVID. Yo antes Ok. la... Y sí sentía una inflamación ahí de vez en cuando, pero nunca fue limitante ni fue algo que me quitara el sueño. Ok. El- Entonces podríamos decir que eso que te duele, según diagnóstico, es artrosis. sí, pero la Entonces, doctora a la que fui el año pasado, ella me ah, dijo que ella pensaba que yo tenía unido a eso 3 síndromes que no podía diagnosticarlos hasta que volviera 3 meses después o 4 con mi tratamiento y otros exámenes. Ella me dijo algo así de aumento del dolor, como cuando una persona eres muy sensible al dolor, fibro ajá, otra tercera. Pero yo ya no pude volver porque en octubre fue cuando me dio lo del intestino y me quitaron todos los analgésicos que ella me había mandado, porque la ujú, ujú. cardiólogo dice que parte de esos medicamentos contribuyeron a la perforación del intestino, porque tienen un efecto secundario de adelgazar el intestino, que son los AINES, los que mencionaste una vez. Ok, Eh, hablando del dolor articular, ¿a ti te duelen los músculos o los huesos? los músculos, Ok, los y las articulaciones. ok. Tú todos los días, mira, ¿estás consumiendo algún tipo de vitamina en este momento o de suplemento, dado que tienes ese tratamiento intestinal? No, ahorita no puedes tomar nada, ¿verdad? Me Ok, ha dejado vitamina C y le dije que como no me dejaba tomar los AINES, si podía tomar cúrcuma, porque en una época en el 2022 la cúrcuma me ayudó mucho a disminuir el dolor. claro. La cúrcuma con pimienta y me dijo que sí, entonces me compré unas capsulitas de cúrcuma con pimienta y me la estoy tomando con la vitamina C. Es lo único que estoy tomando y ahorita me autorizó el magnesio, la gastroenteróloga. Perfecto. Es Para que por ahí vamos. Mira, músculo. por ahí vamos. ¿Cuánto magnesio te estás tomando? Mira, como es en polvo, no puedo saber, pero el que yo compro es en polvo porque dice ahí la dosis que tú vas regulando hasta que no sientas ni diarrea ni estreñimiento. Y ahí tú te regulas, pero no tengo idea, pero es una cucharadita pequeña que viene en la... Ok, lo mínimo que deberías consumir diario de magnesio, mínimo, te estoy hablando de una gente saludable, que no es probablemente nuestro caso, que estamos deficientes de ese mineral, es de por lo menos 400 miligramos, que es lo que traen las cápsulas normales. Si Yo, tú, aunque no te la tomes en pastillas, sabes que eso viene en cápsulas, tú la sacas de la capsulita y te la tomas con agua, porque es más fácil que manejes el peso, los miligramos, y por lo menos que sean 2 cápsulas, es decir, 800 miligramos diarios. ok, Eso te va a ayudar. Hay estudios, y te lo digo, yo misma lo estoy experimentando ahorita. Hay estudios y otra cosa que te voy a dar otro dato. Hay estudios que comprueban cómo el tema del magnesio, más allá del calcio, de todos los otros minerales que estamos bastante deficientes, es necesario para muchísimos de las dolencias que tenemos con el tema de la artrosis, ¿no? Entonces, ujú, eso por un lado, el magnesio, incorpóralo, pero con una cantidad de miligramos que puedas medir, te sugiero eso, ¿no? Si ya ok, compraste un polvo, tómate ese, pero tómatelo 3 veces al día, porque yo sé que te lo mandan normalmente es que para de noche, no, si estamos echados a perder de los huesitos, necesitamos muchísimo, ok. junto a la vitamina C. Me ¿Cuánta lo estoy, me vitamina estoy C estás tomando a las tomando? 6 de la tarde el magnesio y Ujú. yo lo venía tomando desde el año pasado junto con la vitamina D y la cúrcuma. Y realmente yo como a partir de julio, de agosto, me quité el dolor y dejé el tratamiento que me mandó la reumatóloga, porque yo entre la yoga, mis vitaminas y mi ejercicio no tenía dolor, o sea, era mínimo, era un dolor del 1 al 10 en el 3, algo que podía Exacto. sobrellevar, Entonces, pero subamos nuevamente esa cantidad de magnesio, ok, vitamina C, la cúrcuma, sal a tomar sol, descálzate en la tierra y eh, haz los ejercicios que medio hacemos nosotros acá, pero lo vamos a empezar a hacer con un poquito de peso, así sea con una bolsa de harina
de arroz o algo, empieza a hacer algunos ejercicios de peso. La clase de mañana vamos a Ujú. hacer algo de peso para poder orientar un poco los ejercicios que te estoy sugiriendo, ¿no? Ok, Pero recuérdame, porque después arrancamos la clase y yo arranco con otra cosa, que es lo que nos corresponde. Sin embargo, pues voy a dedicar la clase para que podamos trabajar en este la tema. doctora me dijo que en la parte de arriba Mm. del tren superior podía hacer algún ejercicio que no implicara presión abdominal, es decir, que no hiciera esfuerzo abdominal. Me dijo, sentada puedes hacer hasta algunas pesitas que te mejoren tus brazos, pero no que impliquen fuerza abdominal hasta que me haga la colonoscopia. Claro, pero tú tienes que hacer ejercicios boca abajo, como estuvimos haciendo el otro día, que tú recuerdas que hicimos un ejercicio boca Ujú, abajo, que sí, levantar puede los ser. brazos. Esos ejercicios son buenos para ti, porque trabajan toda tu zona lumbar. Ok, Eh, los ejercicios que hemos hecho de piernas también los puedes realizar. ok. Entonces, mañana vamos a hacer algunos con brazos. Ok, sí, yo te digo, salí a caminar el lunes, caminé como 30 minutos o 40 y ayer también, aquí mismo donde vivo. Hoy fue el día que no fui y ayer tuve mucho dolor, pero yo creo que fue por la caminata que tenía desde octubre, o sea, inmóvil y los músculos dijeron, oye, pero si estábamos tiesos, quietitos. Pero bueno, voy a continuar mañana, hoy ya no porque ya es tarde, pero mañana sí vuelvo a continuar a caminar. Continúa con la caminata, continúa con la caminata. Y como te digo, anota eso, tienes que llevar sol conscientemente. Tienes que descalzarte conscientemente. Ujú. Si es posible, acostarte en la grama conscientemente. Sí, tengo que luchar con el asco. Aquí todo el mundo saca a pasear a los perros y no recogen la popó, no Bueno, recogen ve a la algún sitio en el que puedas hacerlo, en el que tú sientas que ese lugar sí, porque tienes que buscarlo. A mí me pasa igual, en el edificio donde yo vivo, o sea, que hay 1000 perros. Pero aquí entonces está nada, caro. pues el otro día fui a un parque y Ujú. mira, este parque, pues me sentí en un lugar debajo de un árbol. Mira, a mí se me quitó el dolor que yo tenía, porque mucho de lo que tenemos tiene que ver con esos radicales libres. Otra cosa que te sugiero que hagas. ¿Estás anotando? Sí, aquí estoy en lo que me diste el magnesio, que continúe la vitamina C y ¿Cuánto de vitamina C estás tomando? 1000 miligramos la cápsula trae. Ok. En enero que tuve, la primera semana de febrero me mandó 2000 porque no salía de la gripe. Tuve un mes con la gripe, 2 días bien, 3 días mal, 2 días bien y así. Y me Sigue mandó tomando eso. dos. Sigue tomando dos. Yo me hice Ujú. un jarabe de cebolla morada con ajo, jengibre, cúrcuma, miel, limón y canela y me lo estoy tomando una cucharadita en la noche. Chévere, también, Antes perfecto. de dormir me paso mi cucharada de miel, lo tengo en la nevera y yo creo que eso también me ayuda a salir de la gripe. Chévere. Lo otro, eh, ajá, salir a caminar. Algún ejercicio de pesito. Ok. Porque parte de lo que también está pasando allí es, bueno, esa inmovilidad, esa sensación de tu mente, de sentirte frustrada. La frustración inflama los músculos. ¿Ok? Fíjate que yo esa frustración la anoté aquí, en donde está en el número uno, autoevaluación, la frustración la anoté. Así es. Sí tengo alegría, sí me siento satisfecha en muchas cosas, tengo gratitud, pero también siento frustración. Así es. Entonces, la frustración es una emoción que viene de la rabia y la rabia es una emoción que viene y físicamente contrae el cuerpo y genera calor. Ok. Entonces, vamos a trabajar en esa sensación ayudándonos con la caminata, con los ejercicios de respiración. Tú todos los días te tienes que hacer ejercicios de respiración. De ese que, por ejemplo, por lo mínimo ese de inhalar en 8, exhalar en 8, 3 veces al día, como si tú tomaras una pastilla. Nos pusiste por ahí en alguna parte 4, 7 y 8, ¿no? 4, 7 y 8 es una opción, pero a Creo- mí me gusta el de 8 porque el de 8 tiene un objetivo que es relajar el sistema nervioso y en tu caso hay un alto nivel de estrés, porque aunque no parezca, y como hablábamos al principio, aunque parezca normal para ti ser una persona muy acuiciosa, a tu sistema nervioso eso lo mantiene alterado, porque es como que nada puede fallar.
¿sí? Y esa sensación mantiene un estrés del cuerpo como todo tiene que quedar impecable, todo tiene que estar en su lugar, ¿sabes? Y Ujú. eso, aunque tú no lo percibas de al 100 mantiene en un estado de alerta de que todo tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Entonces, vamos a ayudarnos un poco con eso, con bajar esos 8 niveles. por 8, es decir, sin retener. 8 de inhalar, 8 de exhalar, pero sin 8 de retención. inhalar y 8 de exhalar para empezar. Ok, sin Sí, retención. y sin retención en este momento. Luego la vamos a poner retención con aire y luego con retención sin aire, pero ahorita vamos con 8. Ok. Sí, la respiración, importantísimo. Déjame, había otra cosa, espérate. Ajá, la cantidad de proteína que estás comiendo, porque no va a haber músculo que salga en tu cuerpo, ni que levantes todos los kilos del mundo si usted no tiene buena cantidad de proteína en su cuerpito. Ujú. Entonces, claro, si tienes un intestino que ha estado débil, es difícil que él absorba los nutrientes. Eso es lógico. ¿Cómo estamos con la sopa de caldo de patas? Ah, esa sí de patas no la he hecho. De huesos de res sí. Hice un consomé y de huesos de pollo, pero no de Ajá, patas. No, no he comprado patas y ok, vuelvo al asco. El olor de las patas no me agrada, pero de lo del resto de pollo sí y de res. ok, pero tiene que ser una gelatina. No es Pues un, la de res sí un ha hecho polvito, una la sopla ahí. gelatina. La de res sí ha hecho la gelatina porque yo lo dejé enfriar y le quité la grasita cuando se enfrió de Ajá, arriba y ya quedó como una gelatina. ok. Pero no, no Esto hice, va a no ayudar hice- a tu intestino que está roto. Entonces ahí tú vas a empezar a trabajar tu asco ok, voy a volver a comprar entonces. Hueso rojo, o pata de res, que es la que tiene más colágeno. ok. También como gelatinas y proteínas y como. Yo casi todos los días sin excepción, me desayuno 2 huevos. De mil maneras le echo lo que caiga, cebolla, queso, tomate, si tengo espinacas, espinacas, si no, ejotes, vainitas, pero generalmente desayuno huevo y fruta. Me como una ruedita de lechosa todos los días, porque también la lechosa me ayuda. No soy estreñida, nunca he sido estreñida, pero sí me ayuda a sentirme mejor en el estómago. Todos los días, y además a mí me encanta la lechosa, es una fruta que me fascina. No tengo problema en comérmela a diario. Y los huevos, como sea, hoy solamente me comí con queso, los hice con huevito con queso y la fruta. Café sí consumo porque me gusta mucho, mucho. El café es algo que disfruto mucho. Estoy tratando de ya no tomar café después de las 6 de la tarde. Ahorita, mientras está tu clase, me hice un té, no tomé café, para ver si también así puedo dormirme más temprano. Porque a veces, aunque me siento muy cansada a las 10 de la noche, todavía tengo cosas que hacer o digo, no he hecho mi meditación, no he hecho mi otra carga de esto, me falta lo otro y me pongo a hacerlo cuando ya estoy en la cama, que ya me bañé, que ya debería dormirme y me pongo a hacer todo eso y me activa la memoria, me activa la mente y entonces me duermo a la 1. Pero no porque no pueda conciliar el sueño, sino porque digo, si no lo hago, pasa un día y no lo hago. Pero me falta es organizarme, eso sí estoy Bueno, consciente. esa falta del sueño en sus horas reales inflama tu cuerpo. O sea, es por salud que tú te tienes que acostar temprano. Sí, sí. Y es un hábito que he tenido toda mi vida. Estudié en la universidad en la tarde por un problema médico, me cambié del turno de la mañana al turno de la noche, al turno de la tarde y regresaba a mi casa alrededor de las 10:30 de la noche. 10, 10:30. Cenar comida, porque mi abuela siempre decía que era muy flaquita, que tenía que engordar, que bueno, porque en ese entonces me quitaron el apéndice que se me reventó y se me hizo una peritonitis, más o menos como lo que me pasó ahorita, que se me infectó todo el estómago, pero tenía 17 años, me abrieron como canal por la mitad y estuve un mes hospitalizada, muy, muy, muy delicada también, y salí muy delgadita, pesaba 40 y
tantos kilos cuando salí y mido 1,65. Entonces, tuve que cambiar de turno para evitar que el día que es obligatorio no tener carro en México por la contaminación, te tienes que ir en transporte público sí o sí, o tener dos carros, yo solo tenía uno, y hay un día en la semana que te prohíben sacarlo. Entonces, ese día, entre el aventadero de irte en la mañana, de que todo el mundo se quiere subir, me aventaron, me lastimaron la herida y me cambié para el turno de la tarde, que es más holgado, es menos cantidad de gente. Y bueno, me hice un mal hábito de dormirme siempre a la 1 de la mañana, 12 1, 12 1, 12 1, en lo que llegaba, cenaba, reposaba, hacía, me dormía a la 1.